Bueno, vamos directos al grano. Hoy tenemos sobre la mesa un caso práctico que es literalmente un choque de titanes en el mundo del derecho laboral. Hablamos de la investigación entre la protección legal y el incumplimiento contractual. Vamos a desgranar cómo se resuelve esto en la vida real, analizando los hechos con lupa y sin rodeos. Y esa es exactamente la gran pregunta de este análisis. ¿Qué pasa cuando un blindaje legal choca de frente contra una falta gravísima en el trabajo? Porque, a ver, el derecho laboral protege a los más vulnerables, por supuesto, pero las empresas también exigen, y con razón, lealtad y que se cumplan las reglas. Cuando estas dos fuerzas chocan, saltan chispas. Y para entender bien este enredo, tenemos que conocer a nuestra protagonista, Elena Rodríguez. Fijaos en las reglas del juego que tenía Elena. Trabajaba en Financiera del Norte S.A. con un contrato a término fijo de 10 meses. Todo sobre el papel, superlegal, apoyado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Y ojo, porque este artículo tiene una garantía interesantísima. La prórroga automática. Básicamente, si nadie avisa con 30 días de antelación de que esto se acaba, ¡pum!, se renueva solo. Es más, a la cuarta renovación de contratos cortos, este pasa a ser de un año completo. Vamos, un puesto con una proyección de estabilidad enorme. ¿Y cuál era el día a día de Elena? Pues ocupaba el cargo de analista de crédito. Era una función totalmente indelegable, nada de pasarle el expediente al compañero de al lado. De 8 de la mañana a 5 de la tarde su misión absoluta era el análisis directo de los créditos, y para ello tenía que cumplir a rajatabla unos manuales de riesgos súper estrictos. Era sin duda un puesto de altísima confianza técnica. Hablemos de números, que siempre ayuda a poner las cosas en perspectiva. Su sueldo base eran 2 millones de pesos al mes, y las aportaciones a la Seguridad Social estaban calculadas al milímetro, demostrando lo formalizada que estaba la relación. En temas de salud, a ella le tocaba aportar un 4%, unos 80.000 pesos, y a la empresa un 8,5%, 170.000. En el caso de la pensión, el empleado mantiene ese 4%, pero la empresa asume un buen 12%, traduciéndose en 240.000 pesos. Todo estructurado impecablemente. Y para rematar este panorama de máxima legalidad tenemos la ARL, la administradora de riesgos. Como su trabajo era de oficina, 100% administrativo, estaba clasificado en el nivel de riesgo 1. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que esos 10.440 pesos aproximados los pagaba en su totalidad la empresa. Ni un solo céntimo salía del bolsillo de Elena. Era un vínculo laboral blindado y legalísimo. Pero atención, porque aquí la historia da un vuelco determinante. Elena estaba en su segundo mes de embarazo. Y claro, esto activa de forma automática lo que conocemos como el fuero de maternidad. Ojo, que esto no es un beneficio simpático de la empresa, es una protección constitucional especial. Es un derecho fundamental en toda regla, diseñado para blindar a la madre gestante y asegurar que su trabajo no corra peligro por el simple hecho de estar embarazada. Para que nos hagamos una idea del poder real de este fuero, es un escudo legal de titanio. Impide tajantemente que se pueda despedir a una trabajadora por su estado. Es que, incluso si el empleador tiene un motivo de peso, una causa justificada para echarla, no puede simplemente firmar la carta y ya está. La ley le obliga, de manera innegociable, a pedir autorización previa a un inspector de trabajo. Es el candado definitivo contra la discriminación. Entonces, sabiendo que Elena tenía este súper escudo, nos entra la duda. ¿Qué locura tendría que pasar para que la empresa quisiera romper el contrato sabiendo que chocaría con esta protección? Porque obviamente, para plantearse levantar un fuero de maternidad, no vale con llegar tarde un par de días. Tiene que tratarse de una vulneración gigantesca de la confianza, algo que rompa la esencia misma del contrato. Y agarrarse bien porque esto es de película. Las acciones que salieron a la luz contrastan muchísimo con la protección que la amparaba. Resulta que Elena fue descubierta manipulando los documentos financieros de la propia empresa. Básicamente maquillaba los números para fingir que había dinero donde no lo había. Infló ingresos, escondió deudas, manipuló historiales crediticios desastrosos e incluso metió garantías que no valían absolutamente nada. ¿Y todo este engranaje fraudulento para qué? Pues para aprobar de manera ilícita préstamos a sus propios familiares. ¡Increíble! Claro, esto no es un pequeño desliz, es saltarse los manuales de riesgo a la torera. Legalmente hablando, es una violación gravísima de sus obligaciones y cae directamente en el artículo 62, numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo. En un puesto de análisis de crédito donde la confianza es literalmente el pilar de todo, hacer esto es cruzar una línea roja imperdonable que dinamita por completo la relación laboral. Pero recordad el escudo del que hablábamos. Ante una falta tan descarada, la empresa no podía señalarle la puerta así sin más, precisamente por el fuero de maternidad. Tuvieron que poner en marcha un protocolo súper estricto, el debido proceso, un camino de 4 pasos ineludibles. Notificar formalmente lo que había pasado, hacer una audiencia para que pudiera defenderse, revisar las pruebas y por último llamar a la puerta del inspector de trabajo.
En la práctica, todo esto se hizo con luz y taquígrafos, para que no hubiera dudas. Primero, una notificación apoyada en pruebas puras y duras, correos electrónicos y el rastro digital del sistema. Luego, una audiencia de descargos súper formal donde Elena pudo dar su versión y además acompañada por 2 compañeros como testigos. Esto último es crucial, porque demuestra que la empresa jugó limpio en todo momento. Y tras valorar todo, la conclusión fue demoledora. Falta grave totalmente comprobada. Y aquí es donde llegamos al callejón sin salida. Tenemos en un lado del ring una falta grave, comprobada e indefendible por manipular documentos para la familia. Y en el otro lado, una protección constitucional de hierro por el embarazo. Es la tormenta perfecta. Un choque frontal entre el incumplimiento del contrato y la protección legal más absoluta. Ninguno podía tomar una decisión unilateral con este panorama. Así que la decisión final recaía en la figura de un árbitro imparcial, la única vía legal para desatascar esto. La empresa cogió todo el expediente, demostró que se había cumplido el debido proceso al milímetro y se lo llevó al inspector de trabajo. Y tras revisarlo todo con lupa, el inspector dio luz verde. Concedió la autorización dictaminando que el despido era por una causa justa y probada y que no tenía nada que ver con el embarazo. Con este documento, la empresa pudo finalmente terminar el contrato habiendo cumplido escrupulosamente con la ley. Llegamos al final de esta explicación. Este caso nos deja clarísimo que las protecciones laborales son un escudo vital, sí, pero no son un cheque en blanco para saltarse las normas o cometer fraudes. Pero, al mismo tiempo, nos demuestra que las empresas tampoco pueden tomarse la justicia por su mano. El rigor del procedimiento es intocable. Nos despedimos con una reflexión final. ¿Acaso no es esta estricta burocracia del debido proceso la única forma real de asegurar la justicia, protegiendo tanto los derechos de las personas como la viabilidad de las empresas? Ahí os dejo esa idea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.